La transformación radical de las técnicas de producción de las economías modernas se inició con la Revolución Industrial en Inglaterra en pleno siglo XVIII. Esta revolución se distinguió por la incorporación al aparato productivo de Inglaterra de los grandes descubrimientos técnicos y científicos que caracterizaron profundamente dicha época. La Revolución Industrial se dividió en 3 etapas. Primera etapa de la Revolución Industrial. La primera revolución industrial de la historia se produjo en Gran Bretaña. No hay todavía un acuerdo sobre la fecha exacta de su inicio. Sin embargo, los estudios indican que comenzó en el período comprendido entre 1760 y 1780, dado que el comercio exterior y la producción industrial empezó a ser superior a partir de 1780. Además, estas actividades tuvieron un ímpetu mayor entre 1783 y 1802, puesto que entre esos años se habría producido el despegue británico hacia el desarrollo sostenido de toda la economía. Esta primera revolución habría finalizado en la década de los 40 del siglo XIX. Esta revolución consistió en un proceso de creación de maquinaria e implementación de la misma en el ámbito productivo, elevando así los niveles de producción, volviéndose una razón poderosa para incrementar los flujos de mercancías hacia los destinos comerciales que ya se tenían y abriendo otros alrededor del mundo. Segunda revolución industrial. Esta revolución fue un proceso de innovaciones tecnológicas que tuvo lugar entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX en países como Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos y Japón. Se sitúa habitualmente entre 1870 y 1914. Dicha revolución se caracteriza por el desarrollo de las industrias químicas, eléctrica, del petróleo y del acero. En este periodo se introduce también el motor de combustión interna, el desarrollo del aeroplano, la comercialización del automóvil, la refrigeración mecánica y la invención del teléfono. Aparecen las materias primas químicas, como el plástico y otros tipos de tejido que se usan en la industria textil. Tercera revolución industrial. Esta revolución se originó al terminar la Segunda Guerra Mundial en 1945 y llega hasta nuestros días. En esta revolución se desarrolla la energía nuclear, la microelectrónica, el estudio y exploración del espacio, la informática, la robótica, la biotecnología, las comunicaciones, la salud y la medicina. En las 3 épocas se observa un proceso de avance tecnológico originado en los descubrimientos científicos y se traduce a la creación de máquinas, herramientas o procedimientos que realizan nuevas tareas o perfeccionan las anteriores. Los países líderes de esta revolución son Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia e Inglaterra. Urrutia. Buenas tardes. Bueno, venimos a preguntarle acerca de la revolución industrial. Todos sabemos que la revolución industrial vino siendo un cambio en la historia de la humanidad en un breve periodo de tiempo. Quisiéramos saber
¿Qué sabe usted acerca de la revolución industrial? Bueno, la revolución industrial fue un cambio en la manera de producir. Prácticamente fue la transformación de la producción artesanal a la producción mecanizada, que fue mucho más eficiente, más económica y mayor producción por unidad de tiempo. Esto pues vino a incrementar los volúmenes de producción de la época. ¿Qué ventajas y desventajas considera usted que trajo consigo la revolución industrial? Bueno, entre las ventajas podemos tener eficientar la producción, mayor producción en menor tiempo, una. Otra, reducir costos, ya que el trabajo mecanizado produce mayor cantidad por menor tiempo y eso hace que esto resulte más barato que si se hiciera de forma manual, que aunque se requiere siempre la mano del hombre para operar las máquinas, pero no es lo mismo como si esa misma actividad se hiciese de forma manual. Entonces, hacer más barata la producción fue otra de las ventajas que tuvo. Ahora, en cuanto a las desventajas, bueno, la verdad es que cuando se dio este fenómeno social de la revolución industrial, no se previó una serie de cambios rápidos que se dieron, como lo fue, por ejemplo, el desplazamiento de mucha de la población de la época del campo a la ciudad. Eso hizo una aglomeración de personas en condiciones no adecuadas, en espacio, vivienda, prestación de servicios, agua, lo que trajo problemas de hacinamiento, porque no había lugares adecuados para albergar a las personas que así en brevísimo tiempo tuvieron que cambiar de un tipo de actividad de tipo agrícola a un tipo de actividad de tipo industrial. Ahora, profesor, ¿qué impacto cree usted que tuvo la revolución industrial en la economía nacional? Bueno, en nuestra economía, en la época, pues fue mucho, la verdad. Podemos tomar como parte de lo que fue la revolución industrial los medios de transporte, el ferrocarril, los vehículos autopropulsados, primero el ferrocarril con motor a vapor, luego los vehículos movidos con gasolina o diésel, sustituyendo la tracción animal, caballos, bueyes. Eso hizo posible recorrer mayores distancias en menor tiempo. Eso ayudó al mismo tiempo a poder mover mayores cantidades de carga, de producción hacia los lugares de exportación, como lo son los puertos de Acajutla en aquel entonces, el puerto de Cutuco. Eso permitió mover más mercadería para la exportación de la misma. El Salvador pues, fue en su momento uno de los aventajados en lo que fue el desarrollo industrial en la zona. Y para nosotros eso implicó la creación de nuevas fuentes de trabajo, lo cual trajo consigo mejoría en la economía nacional y el estilo de vida que se llevó a partir de ese momento, mientras el empuje industrial. La globalización en la economía. La globalización es un fenómeno que, por definición, es el proceso por el que la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo unifica mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas, que le dan un carácter global. Así, los modos de producción y de movimientos de capital se configuran a escala planetaria, mientras que los gobiernos van perdiendo atribuciones ante lo que se ha denominado la sociedad en red. La idea de un mundo totalmente interconectado no es nueva. Desde tiempos remotos se ha pretendido unificar al mundo con diferentes fines, religiosos, culturales o políticos. Pero es a partir de las últimas décadas del siglo pasado, con el desarrollo de las comunicaciones y de las fuerzas productivas, que se ha puesto todo el empeño por convertir el planeta en una sola aldea global, ahora con fines económicos. La globalización económica es un fenómeno muy antiguo, presente ya entre fenicios, griegos y romanos, pero comenzará a ser significativa
con la expansión europea de ultramar en el siglo XV, relanzada con la Revolución Industrial en el siglo XVIII, y que adquiere un mayor vigor después del fin de la Guerra Fría. Los factores que favorecieron la globalización económica después del fin de la Guerra Fría fueron: 1. El desarrollo de las tecnologías de la comunicación e información. 2. La influencia creciente de las empresas transnacionales. 3. La caída de la Unión Soviética, que acabó con la bipolaridad en el mundo, creando así un clima que propició la expansión de los negocios. 4. La crisis interna de los países ricos, que les llevó a exportar sus capitales para optimizar sus inversiones, y la apertura de los países del este asiático, tales como China e India. En la globalización podemos notar diferentes ventajas y desventajas, en las cuales podemos mencionar. Comencemos en esta ocasión por las ventajas. 1. Reducción de los costos de producción y de los productos por el empleo de economías de escala, traslado de actividades productivas a países de bajo costo y por la reducción de números de producción que se fabrican. 2. Mejoramiento de la calidad de los productos y programas al reducirse el número de los mismos. 3. La disponibilidad, el servicio y el reconocimiento global aumentan la preferencia de la clientela mediante el esfuerzo. Bueno, ahora vamos a mencionar algunas de las desventajas que presenta la globalización. 1. Incremento de los gastos administrativos por el aumento de coordinación y por la necesidad de informar, e incluso por el aumento del personal. 2. Disminuye la sensibilidad de las empresas a las necesidades específicas de los clientes por la estandarización de los productos. Estamos aquí con el profesor don Edgar Ramírez, que nos va... Buenos días, profesor. Buenos días. Quisiéramos que nos contestara unas interrogantes acerca de la globalización. ¿Nos podría argumentar usted un poco acerca de la globalización económica en general? Claro, la globalización económica es un movimiento básicamente generado por el capitalismo, que comprende una mundialización, por decirlo así, de todo lo relacionado a lo que es economía, a lo que es comercio, a lo que es el sistema monetario, etc. Como su nombre lo indica, ¿verdad? La globalización es eso, llevar a todos los rincones del mundo el movimiento, ¿cómo se llama?, económico, comercial, etc. De eso se trata. Ok. Y otra pregunta, profesor. ¿Qué cambios considera usted que trajo consigo la globalización económica en El Salvador? Bueno, habla de consecuencias o causas. Realmente el movimiento de globalización trae, en su mayoría, son beneficios. Sin embargo, siempre hay algunos aspectos negativos, como casi todo en la vida. Hay aspectos buenos y malos de lo que sea que se hable. Bueno, la globalización económica a nivel nacional pues ha traído grandes beneficios, como por ejemplo el movimiento de privatización, por decirlo así, de las telecomunicaciones. Para poner un ejemplo, ha traído grandes beneficios en cuanto a agilidad, modernización. Las personas hoy están fácilmente comunicadas gracias al movimiento globalizante. Sin embargo, como siempre se tiene que hablar de algún punto por ahí negativo, sí, la globalización lamentablemente también representa, en cierto modo, desempleo, porque, para poner un ejemplo, a nivel de Usulután, cuando las telecomunicaciones no estaban privatizadas, el número de empleados de lo que se llamaba Antel, el número de empleados era bastante grande. Cuando se privatizó, cuando se modernizó
cuando entró el juego de la globalización en el tema de las telecomunicaciones, también llegó el tema de desempleo, porque lo que antes hacían 100 personas, por decir un número, una vez privatizado ya solo se quedaron 40 o 50 personas. Quiere decir de que más o menos la mitad se quedó prácticamente en desempleo y tuvo que buscar otras alternativas de trabajo. La globalización es muy buena porque nos empuja, nos lleva hacia, ¿cómo se llama?, horizontes, digámoslo así, modernos, actualizados, pero tiene esos aspectos negativos, lamentablemente. Bueno, profesor, muchas gracias por su tiempo prestado. Que pasen un feliz día. Bueno, ha sido un gusto comentarles. Espero que les sirvan mis comentarios, ¿verdad? Okay, gracias a ustedes. Gracias.